Pero ¿sabe una cosa? Ahora que nosotros miramos y andamos en los caminos del Señor, nosotros nos dimos cuenta que había un llamado de parte de Dios y que Dios es fiel con sus hijos. Aunque usted está pasando una situación difícil, Dios le va a dar la salida. ¿Cuántos creemos que Dios nos da la salida? Confíe en Dios, hermano. Confíe en Dios. Si usted no ha pasado un momento difícil, confíe en Dios, porque este testimonio le va a ayudar a usted a que su confianza esté en Dios. Su confianza tiene que estar en Dios. Pero cuando usted tiene un llamado de Dios, usted tiene que enfrentarse a muchas pruebas y a muchas cosas. Por eso nos enseña este libro a confiar en Dios. De que no todo es fácil. Ella sí era cristiana en ese tiempo, yo no. Yo tenía una mentalidad diferente. Pero ella sí la iban a visitar, hermanos. Yo daba testimonio que más bien hasta me enojaba que la fueran a evangelizar. Sí, porque cuando usted no anda con Dios, lo de Dios le ofende, hermano. Eso era lo que pasa. En ese tiempo el pueblo de Dios le ofendía que el profeta le dijera: se están desviando del camino de Dios, vuelvan al camino de Dios. Así mismo sentía yo cuando le iban a evangelizar a ella. Esta señora todos los días viene, porque el hombre es más duro a veces de corazón. Las mujeres son más sensibles, con nada hasta lloran, el hombre no. El hombre quiere amigos, fiesta y ya, simpliza todo. Y yo entendí, hermano, que cuando usted tiene un llamado de Dios, muchas veces Dios lo va a llevar por lugares que usted no se los espera. Y por eso es importante que usted conozca la palabra del Señor. Porque cuando usted no encuentre salida, usted va a saber a quién ir. No dice la misma palabra ahí mismo que Jeremías decía, que le decía el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a clamar a Dios? Si lo hacemos solamente de labios y no lo hacemos de corazón, ¿cómo Dios nos va a escuchar a nosotros? Si Dios quiere el corazón, no solo de labios todo el mundo podemos decir amamos a Dios, pero ¿qué tal del corazón? ¿Qué tal del interior? Y a eso era que Jeremías le decía al pueblo. O sea, ustedes están honrando a Dios de sus labios, pero no de su corazón. Mediten en sus corazones, mediten en su camino, amamos al prójimo. Porque para amar a Dios tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber fruto, tiene que haber cambio. Tenemos que renunciar a la vida que a Dios no le agrada. Y es muy difícil renunciar a la vida que a Dios no le agrada. Es difícil orar, hermano. Es difícil que usted se levante a las 2, 3 de la mañana y caiga de rodillas cuando todo esté en silencio. Es muy difícil, porque se lo digo porque yo lo vivo. Porque si oro a las 5, 6 de la mañana, si no es la alabanza, se levanta mi esposo y pone la alabanza, ya no oré en silencio. Pero son cosas buenas, pero no es a veces como cuando usted está en silencio. Si usted ora a las 3, llegó un niño y le tocó la puerta, decía el hermano Gil, que el niño a veces se quería meter a dormirse. Así pasa. Hágalo a las 2, 3 de la mañana. A veces cuando usted no puede dormir o cuando usted se levanta, y hable con Dios, platique con Él, cuéntele sus ideas, sus planes. Señor, mira, esto es lo que yo te presento a ti. A esa hora no le va a pasar nada, hermano. A esa hora lo que le puede pegar es temor. Temor, y usted siente, pero hable con Dios. Porque esa presencia sí es. Y usted se va a dar cuenta que Dios tiene cosas para usted. Nadie le va a decir: hey, aquí te ando buscando. No, hermano, en ese va a ser el momento de intimidad usted con Dios. Y dígale: Señor, mira mi vida. Yo ya estoy cansado de esto, todo me sale mal. ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque hay ataduras, hermanos, a las cuales tenemos que vencer. Y solamente va a ser orando, hablando con Dios. Y este hombre les hablaba. Pero no era fácil para él, porque el pueblo no quería escuchar. ¿Y qué sucedió en el versículo 17, 3:17? Mire lo que pasó. Ahí mismo, Lamentaciones 3, versículo 17, y dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, para servir a Dios, que todo me está saliendo mal, mejor no sirvo a Dios.
Por eso usted ve que solo es el principio. Buscamos a Dios, pero a los 2 o 3 meses nos desanimamos y ya no volvemos. Ya no seguimos buscando de la presencia de Dios. ¿Te pasó algo que no te agradó? Pues renuncia al ministerio. Ok, el pastor me pone a predicar, ya no me puso el mes pasado, ya no voy el siguiente mes a la iglesia. ¿Usted cree que es el llamado de Dios? No, porque entonces en pequeñas pruebas Dios me está revelando lo que hay en mi corazón. El hombre de Dios tiene que esperar. ¿En quién? ¿En el hombre o en Dios? En Dios. Entonces la iglesia permanece fuerte porque estamos esperando en Dios. Dios es el que te abre las puertas de bendición para tu vida. Dios mismo es el que te da la salud, la energía. Entonces, ¿qué más tienes que venir a hacer a la iglesia? Pues a darle la gloria, darle la honra, hermano, porque por su misericordia nosotros estamos aquí en esta casa. Denle otro aplauso al Señor. Por esa misericordia usted tiene salud. Él es el que le da la fuerza. Él es el que cada mañana le dice, levántate, ve a trabajar. El que lo va cubriendo para que en el camino no le pase nada. Para que en el camino, cuando se enfrente con problemas, Dios mismo le va ayudando. ¿Sí? Pero tenemos que creer. Este hombre no era fácil admirar, hermano, que cuando hablaba esa palabra, la gente no quería recibir, y decían el pastor, y también lo decía nuestro hermano Víctor, que ahí mismo en Jeremías 27 dice que él se cansó y decía, yo ya no hablaré más de su nombre. Ya no, ¿para qué voy a hablar si cada que hablo doy voces y hablo de destrucción? Porque pues eso es lo que el Señor le dijo, te voy a dar la autoridad para arrancar, también para edificar, le digo. Pero si el pueblo en ese momento andaba malo, ¿qué iba a hacer el hombre? Pues hablarle del juicio, viene un juicio. Vienen cosas tremendas y tenemos que volvernos a Jehová, le decía Jeremías, para que ellos fueran librados, pero se enojaban. ¿Y qué sucedió? Dice en Jeremías 28, pues entonces ellos tenían un profeta que les hablaba mentira. Y a ese sí le aplaudían, dice la palabra de Dios, o sea, se gozaban, pues. Dice que vino aquel y empezaron a decirle, no, los utensilios que se llevaron del templo, decía Jeremías 28, usted lo puede ver, los utensilios que se llevaron, dice, todo eso también nos va a devolver Jehová, dice. Ustedes no se preocupen, y a los primeros que se llevaron transportados contigo, también los hará volver. ¿Cómo se sienten los padres que le digan solo bendición y bendición y bendición y bendición? Hermano, pues era una alegría. ¿Por quién no quiere escuchar solo bendición y bendición y bendición? Entonces Jeremías era rechazado porque hablaba lo contrario. Hablaba más al corazón del pueblo. Y le decía Jeremías a ellos, vuélvanse a Jehová. No lo quisieron escuchar. Entonces el hombre llegó a un momento que dijo, pues Señor, el pueblo no quiere escuchar, y se cansó, pues. Y dijo, ya no hablaré más en su nombre. Pues, ¿cómo le va a hablar a alguien, hermano, que no le quiere prestar sus oídos para escuchar? Póngase si usted fuese el llamado de Dios. Que usted le esté hablando a alguien que usted ame, porque ese hombre amaba también a su pueblo. O sea, lloraba, por eso le decían llorón. Pero lloraba por amor a que no quería ver al pueblo sufrir. Pero ¿cómo te sientes cuando te ignoran? Cuando usted le habla a alguien y la gente no te quiere escuchar. Hermano, sentí que el corazón se te hace pedazo. Y peor si es alguien que tú amas. Te duele. Si no lo amas, dices tú, porque no lo amas, no te interesa. Jeremías sí amaba a su pueblo. Y sentía el dolor. Sentía lo que se estaba viviendo. Dios quiere ayudarnos a nosotros a través de la palabra del Señor. Y mire qué dice en el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, mire hermano, más claro no está. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, hermano. No es porque somos buenos, si nosotros somos malos los hombres, solo en Dios es que nosotros logramos hacer la voluntad de Dios, ser buenos, porque fuera de Dios somos malos, hermano. Lo que pasa es que la maldad la guardamos en el corazón, no en la boca. O sea, de boca yo le puedo decir lo amo, mire, en el nombre de... Pero que hay en mi corazón hay un rechazo contundentemente. Y ahí está el problema del hombre. Y ahí está el problema. Por eso Dios le decía a Jeremías que le hablara al pueblo. Háblale de estas cosas. Dile. Pero se levantaba, dice, contra él aquel.
Usted no sabe cuántos problemas se le vienen a veces por hablar de Dios, pero a pesar de todas esas pruebas, Dios le dará la victoria, hermano. Por eso cuesta lo del camino del Señor. Rendirse a Dios cuesta, pero cuesta porque tenemos una humanidad que está más inclinada a los deseos. ¿Cuesta orar, hermano? Sí, cuesta, pero hágalo. Llegaba un momento que yo esté en mi casa después de que terminaba el culto, a ver películas, a estar ahí, a hablarle al uno al otro. Yo dije un momento, no. Vamos a hacer en la casa también oración. Y vamos a orar por nuestra vida, por nuestra familia, porque yo ya estoy cansado, le decía yo a mi esposa, de que un problema se ha levantado, otro problema, ese otro problema, tenemos que vencer, porque al rato hay espíritus malos en esta casa y tenemos que vencerlos en el nombre de Dios. Y se vencieron, mi hermano. Porque usted no sabe cuántas personas le desean mal. Y a veces usted, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué no me rinde estas cosas? Porque a veces en su altar, en su casa, muchas veces van gente negativa, hermano. Llegan gente con idolatría, con brujería, con hechicería y le dejan esa maldad. Y no le digo a sus discípulos, vayan y si lo reciban, den bendición, le dice, y si no, sacúdanse el polvo de sus pies y salgan de esas casas, les decía el Señor. Así mismo hace el hechicero. Hay hechiceros que se quieren congraciar. Decía mi hermano Víctor, cierto, Dios los toca, ¿verdad? Y dice que llegaron con una provisión, aquello. ¿Pero qué? Pero ya le echó el ojo así dentro, dice. La maldad va buscando también cómo entra a tu casa. Y tú tienes que ser una persona sabia. Y tienes que empezar a orar por tu casa. Señor, bendice mi cuarto, bendice mi casa, bendice mi cocina, Señor. En el nombre de Jesús, bendice mi terreno, Señor. Aquí es el lugar donde tú me has plantado, Señor. Y si alguna maldad han venido, Señor, a tirarme aquí en mi casa, es reprendida en el nombre del Señor. Usted va a ver, y si usted lo hace, usted va a ver cambios. Bendiga su trabajo, bendiga su vida. Dígale, Señor, ¿qué hay en mi ser? Ayúdame a cambiar, porque dice el salmista David que aún así hay pecados ocultos en nosotros. Y si ninguno peca, dice, pues entonces somos mentirosos, porque Cristo vino por eso. Fallamos a diario. Pero a diario tenemos que esforzarnos, a diario tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Y aún así dice la misma palabra, hermano, que aunque nosotros seamos malos, Dios sigue siendo bueno, y por eso dice que por su misericordia, usted y yo hoy estamos aquí en esta casa. Él merece que usted le dé la gloria en cada momento a Dios. Y usted de eso, rindámonos a Él. Rindámonos, porque cuesta rendirnos a Dios, hermano. Una fiesta te dura 2, 3 horas, te ríes, te gozas. Una hora de culto lo sientes como 5, 6 horas, agotado, cansancio, porque hay luchas espirituales. Un culto dura 40 minutos, hermano, y le parecieran que fueran 8 horas. ¿No distingue usted que es una lucha espiritual? ¿Por qué lo de Dios cuesta? Porque es ahí donde está la bendición para su vida y para mi vida. Es ahí, mire, ve, donde se abren las puertas, las que nosotros estamos anhelando. Por eso, muchas veces huimos de lo de Dios, porque el enemigo nos quiere destruir, hermano. Pero por eso también hay hombres de Dios que te dicen, escudriña tu corazón, escudriña tu camino. ¿Amas a Dios o no lo amas? Tenemos que amar a Dios para que la bendición llegue, hermano. Porque hay luchas, y nos hacen la guerra espiritualmente. Así como el espíritu necesita un cuerpo, también los espíritus humanos necesitan un cuerpo. Si no existiera gente mala, necesitan. Y si Él le toca usar a quien tenga que usar, lo va a usar. En mi caso llegaba un amigo que me decía, ¿usted solo en la iglesia quieren pasar? Solo en la iglesia, yo estoy en todos lados. ¿Y por qué solo en la iglesia? Porque es un lugar donde le vamos a celebrar a Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos de que no venimos por rutina. Si venimos por rutina, hermano, no tiene caso estar sentado aquí. Tenemos que venir
con el deseo de adorar y alabar a Dios, hermano. Y de que el que venga enfermo se vaya sano. Y así se va testificando que la iglesia tiene poder. Pero para que ese poder suceda, tiene que haber un pueblo rendido. Si no somos rendidos, miren, nos endurecemos y no va a funcionar. No va a funcionar porque no queremos ceder. Bueno es Jehová, versículo 25. Bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca, mire. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. ¿Qué hacemos cuando nosotros hablamos de yugo? Necesitamos una pareja, ¿sí o no? Y muchas veces creemos que es el hombre, que es el amigo, que es el conocido, y empezamos a buscar esa mancuerna. Y nos aliamos, los unimos, pero tarde o temprano se terminan traicionando. Eso es lo que pasa. Hago una empresa, hago un negocio, tarde o temprano algo sucede. Es lo mismo. Estás buscando a alguien y decirle de tu confianza. Fíjese que una vez teniendo yo en aquellos tiempos una novia, pero yo no me gustaba la novia. Mire, que me tratan. No, pero le digo, yo le decía a un amigo, ¿sabes una cosa? A mí no me gusta. Yo ando con ella por así decir. Mira la maldad pues del hombre, por eso le estoy diciendo. Y venía el amigo y el amigo mío, pues era que le quería enamorar y le decía, pero aquel que anda diciendo que no le gusta, no es que lo busca. Mira la clase de amigos. El amigo ayudándola a ella, buscándome tierra a mí, y yo confiando en mi amigo, contándole que a mí no me gustaba la muchacha. Imagínense usted cómo es el diablo. Pero eso pasa. Y te empieza a decir, no, pero eso es una mala persona, ¿para qué andas con él? No deberías de buscarte un hombre que de verdad te quiera, que te ame, que te respete y que mire cómo es de salamero el hombre. ¿Y qué sucede? Empiezan a haber pleitos después. Y tú te empiezas a descubrir que cuando pones la confianza en el hombre tarde o temprano te va a traicionar. Tarde o temprano algo va a pasar y empezamos a abrir la lengüota que nos cae acá abajo a contarle a todo el mundo nuestros problemas. Y la gente se alimenta de eso para después usarlos en tu contra. Hay cosas que solo te las tienes que guardar tú y Dios. Si le has fallado a Dios, dígale, perdóname y levántese de nuevo. Levántese. Hay cosas que usted puede hablarlas, pero hay cosas que usted tiene que guardarlas. Porque hay personas que no todos están llenos de Dios y guardan esa información para después testificar en su contra. No, pero si esta persona es mala, si esta persona dice que hacía esto, si esta persona venía con él, no hay que confiar. Y empiezan, miren, los ataques porque le dimos argumentos. Pero el que confía en el Señor, su confianza la pone en Dios y Dios lo exalta, hermano. Usted empieza a confiar en el Señor. ¿No dijo el Señor Jesucristo que su yugo es ligero? ¿Por qué no ponemos la confianza en Cristo? ¿Qué decía nuestro hermano Manuel en la última prédica? Con Cristo hay paz, con Cristo hay amor, con Cristo hay paciencia, con Cristo hay todo y con Cristo hay victoria, hermano. Pero vayamos con el hombre, fallamos. Porque nos resentimos por todo. Jeremías entendió que su confianza ya no podía estar en nadie porque en todo lo que él hacía tenía la contra. Por eso el Señor le decía, clama a mí y yo te voy a responder. Clame a Dios y no confíe en su propia fuerza. Confíe en Dios. ¿Cuántos hemos clamado por lo que anhelamos a Dios? ¿Cuántos de verdad le hemos clamado a Dios? El joven busca al papá y así se van, pero se olvida de clamar a Dios. Y la experiencia está en clamar a Dios.
no de labios, del corazón. Y usted se dará cuenta que Dios le va a responder. Dice el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo que. Lo malo es lo que. Entonces no crea que las cosas son casualidades. Si a ustedes están sucediendo cosas malas, escudriñese qué les está pasando. Porque Dios quiere lo bueno y yo creo que Dios prefiere darnos bendición que castigo. Pero de Él es el poder y de Él es todo, hermano. Y si Dios dice, bueno, Él no quiere andar en mi luz, pues entonces lo voy a dejar que ande en sus tinieblas. Y empezamos a hacer cosas que a nosotros nos agradan y nos gustan, olvidándonos de Dios. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, de lo de Jonás. Cualquiera diría, Jonás es el enemigo que le está haciendo la guerra a Jonás. Y todos sabemos que no fue así. Fue que Jonás no quiso obedecer a Dios. Y al no obedecer a Dios, ¿qué pasó? Lo estaba esperando un gran pez así. Todos oraban a sus dioses menos Jonás. Porque Jonás sabía que era él quien había desobedecido a Dios. ¿Y quién mandó el pez? Dice la Biblia. Dios mismo, dice, mandó el pez. Entonces, ¿cómo es posible que Dios a un profeta le mande un pez para que se lo traiga? A veces no nos sentimos nosotros que estamos hundidos, hermano, en la aflicción. Pero porque nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de la oración. Nos estamos alejando de buscar su presencia. Nos estamos alejando de hacer cosas que a Dios le agraden. A ellos dice que Dios, de la boca del Altísimo sale lo bueno y sale lo malo. ¿Qué les dio Dios a ellos, hermano? Todos los que hemos leído, les dio bendición, les dio una tierra que fluye leche y miel. Tierra de bendición en todo, hermano, en oro, en hierro, en todo, en frutos. Eran bendecidos en todo. Porque Dios les dio la promesa que serían bendecidos. Entonces, si son bendecidos, Dios les puso. Y usted después lo puede ir leyendo en Zacarías, del versículo 7, 8 al 14. Que dijo que Dios les dijo, tengan misericordia de la viuda, tengan misericordia del huérfano, tengan misericordia del extranjero, y obedezcan la palabra y juzguen con juicio. O sea, en rectitud juzguen. Y nada de lo que Dios les había dicho, ellos lo hicieron. ¿Y sabe qué dicen ahí mismo en Zacarías 7, versículo 14? Si usted lo lee, que la tierra deseada, la tierra de bendición, la tierra donde ellos disfrutaban, se volvió desierto. Ni deseo de la gente de ir, dice que le daba. O sea, la bendición se convierte en desierto al alejarnos de Dios y al olvidarnos de la misericordia. Yo no le digo que usted ayude a todo el mundo, pero no se conmueva solamente con los suyos. A veces Dios le pone en sus caminos gente con necesidad. Porque es bonito ayudar solo a mi abuela que está en Honduras, a mi tío. No, a veces hay conocidos, ancianos, vecinos míos, que ya están ancianos, hermano. Y a veces necesitan una receta para algo. Y pensamos solamente en lo de nosotros. Por eso Zacarías le estaba diciendo, por si usted quiere leerlo, del 7, hermano, del 8 al 14. Le estaba diciendo a los jóvenes hijos de Israel, esto le pasó a sus padres. Se lo estoy poniendo de contexto, que de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. A ellos los bendijo en todo. Pero le estoy hablando, ¿por qué le vino lo malo? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Se olvidaron de tener misericordia con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el pobre, dicen también. Y le dijo, la tierra deseada se convirtió en tierra desierta. Sentían amargura ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos solo para nosotros. La bendición de ellos era para ellos, para ellos, para ellos, para ellos.
¿Y qué de la palabra que el profeta les estaba diciendo? Que no se olvidaran, dijo Jehová, de la huérfana, de la viuda, perdón. Que no se olvidaran del pobre. Apartemos un poquito y alegre la vida a un anciano. Yo quedé huérfano a la edad de 12 años y no pasaba de un short que tenía. No pasaba. Este hombre me prestaba ropa que me quedaban largas, pero me prestaba Víctor. ¿Por qué? Porque yo esperaba que alguien me regalara. Yo miraba a los jóvenes de mi colonia, que todos buenos tenis, buena ropa, pero como yo ya no tenía ni papá ni mamá, yo anhelaba ponerme algo y no podía. Y había en mí que ¿quién me diera? Llegaba gente que viajaba de Estados Unidos allá y esperando, tal vez me trae algo. No, nada. Por eso esta palabra nos ayuda, que usted le puede alegrar la vida a alguien y Dios le va a dar el doble, hermano. Dice que el que le da a un pobre, ¿a qué? A Dios le presta. Y Dios paga bien, hermano. Mande una cajita de ropa que usted no use y regálela a las aldeas, a los pueblos. Regálela. No se preocupe que sea el hombre que le diga me lo regaló. No, preocúpese que ya Dios lo anotó en el reino de los cielos. Y Dios se encargará de darle bendición a usted aquí en la tierra y también en el cielo. Ese es el Dios cual nosotros tenemos, un Dios lleno de misericordia. Si usted muestra misericordia, Dios le pagará con misericordia. Pero hagamos cosas así. Hay un mundo de posiciones, claro. Porque nunca tenemos. Así era ellos. Posiblemente sabían lo que Zacarías les estaba diciendo, pero decían ellos, no puedo, no tengo. Así mismo, hermano, hasta para dar a la casa de Dios, usted ve, nos cuesta porque no tengo. Y empezamos un montón. A mí hasta incómodo es hablar de esos temas porque no. Pero si nosotros hacemos cosas buenas, Dios desde los cielos ve todo lo que hacemos. Pero ¿qué sucede? Vamos a ir terminando. Dice el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre viviente en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y buscamos y volvemos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú nos perdonaste. El profeta hablaba que hemos sido nosotros los que nos hemos rebelado. Llegó un momento que hasta él, siendo profeta, imagínense, miren una anécdota bien bonita, Jeremías 32:25, que yo leyendo. Jeremías, usted lo quiere leer, 32:25. Ya con esto vamos a ir cerrando. Pero dice la palabra que el Señor le había dado a él palabra, ¿verdad? Vas a hablar de juicio. Y cuando se habla de juicio, hermano, y le dicen todo lo que va a estar aquí va a ser destruido, pues usted está hablando. Pero ahora viene la palabra de Jehová y le dice, ahora necesito que tú compres una tierra. Entonces, ¿quién va a querer comprar una tierra en un lugar que va a ser destruido y no va a estar ahí? Nadie, no hay lógica, pues humana no hay lógica. Y le dice el profeta Jeremías al Señor, Señor, pero tú me has dicho que esta tierra va a ser destruida y tú has dicho que yo compre esta tierra, esta heredad, le dice. O sea, ¿para qué voy a comprar en un lugar que va a estar destruido, lleno de fuego y aquí no va a haber nada? Pero mire cómo Dios bendice. Con esto estamos cerrando. Por eso le dije que si usted lo quiere leer, léalo porque leo. Y le dijo el Señor, búscate 2 testigos. Vas a firmar, lo vas a meter en barro, lo vas a enterrar. Y deja que pase el fuego por encima. Deja que haga lo que haga. Buscó los testigos, lo firmó. Y él estaba en la cárcel y allá lo fue a buscar el primo. Dice, fírmame porque tú tienes derecho a comprar mi heredad. Señor, le dice Jeremías,
Si esta tierra va a ser destruida, ¿para qué voy a comprar esto? Imagínense, hasta el hombre de Dios cuestiona a veces a Dios. Porque si es Dios y le ha hablado y todo lo que le ha hablado, porque ahí le vuelve a repetir, Señor, ¿será que Dios se equivocó? No, porque a veces el hombre de Dios pasa pruebas. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Cómpralo, entiérralo, le dice. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y pasando el tiempo, mire, ese hombre solo puede desenterrar. Fue dueño de una tierra bendecida, porque Dios no quería que la tierra la dejó asolada. Dios volvió a bendecir esa tierra, volvió a traer a los cautivos, y fue una tierra bendita, y es una tierra bendita. Y Dios bendijo a la descendencia del profeta, porque guardó la palabra de Dios. Si usted guarda la palabra de Dios, usted será bendecido. Póngase de pie y dé un aplauso al Señor. Por su misericordia,